Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta ocasión voy a hablar sobre las bases de datos no SQL. Mi curso base de datos sección 15304. Mis apellidos y nombres: Bravo Eduardo Robert Iván. Y mi docente ingeniero Oscar Enrique Osorio Grande. Bien, en resumen, podemos que las bases de datos no SQL son importantes en la actualidad, ya que nos permite recopilar y definir algunas características de tipo de base de datos para poder revisar las economías más importantes y poder analizarlas. Como introducción tenemos que las bases de datos no SQL son un tipo de sistema de gestión de base de datos que se diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales como MySQL o PostgreSQL. Bien, los paradigmas de base de datos no SQL tenemos tres puntos que son el tamaño y cantidad de información, velocidad y falta de innovación. En tamaño y cantidad de información es que son los tamaños de archivo que han crecido a un ritmo exponencial, que han aumentado el tamaño, eh, como los Blu-ray, con una capacidad de 25 gigabytes. Por ejemplo, también tenemos lo que es velocidad, es una evolución en el campo de hardware, en aumento de velocidad en navegación en Internet, demora en algunos segundos en consultas de algunas páginas web, ¿no? En falta de innovación son bases de datos tradicionales, la cual fueron creadas para la necesidad general de almacenamiento y manejo de información. Tenemos características no SQL, que como las propiedades más comunes para un conjunto de tecnología, se proponen seis características específicas de base de datos no SQL, como son, por ejemplo, la estabilidad horizontal, habilidad de distribución, el uso eficiente de recursos, libertad de esquema, modelo de concurrencia débil y consultas simples. Bien. Las categorías de no SQL tenemos cuatro puntos: almacenamiento de clave y valor, almacenamiento de documentos, almacenamiento de familia de columnas y almacenamiento de grafos. En almacenamiento de clave y valor son simples, tienen una clave única y un valor que es típicamente de cadena arbitraria. En lo que son almacenamiento de documentos, puede gestionar registros de datos estructurados jerárquicamente, en lo cual nos proporciona medios para poder recuperar los registros en función en contenido real. En almacenamiento de columnas familias, almacena su contenido por columnas en lugar de filas, donde las bases de datos orientadas columnas entienden a ser un híbrido de las clases de base de datos relacionales. En almacenamiento de grafos, es una estructura de datos flexible que nos permite integrar fácilmente una estructura en las aplicaciones de orientada a objetos. ¿Sí? Como ventajas de las bases de datos no SQL tenemos la flexibilidad en el modelado de datos, estabilidad horizontal, alta disponibilidad y tolerancia en los fallos, rendimiento y velocidad, manejo de grandes volúmenes de datos. Y, por ejemplo, podemos concluir de que las bases de datos no SQL son un conjunto de tecnologías que buscan alternativas al sistema de base de datos relacional, con un contexto donde priman la velocidad y manejo de grandes volúmenes de datos, con la posibilidad de tener un sistema más contribuido. Bien, esa ha sido toda mi exposición. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.